16 de abril del 2025. Y a ver, muchachos, ayer veía publicaciones, ¿no?, en redes sociales y me llamó mucho la atención el hecho de que el 10 de la selección boliviana en la absoluta sea tarijeño y en las divisiones menores, en la sub-20 y en la sub-17 también sean tarijeños, ¿no? Porque en la selección absoluta es Samiro Vaca y el de Tarija en la sub-20 que lleva la 10 es Moisés Paniagua y el de Tarija en la sub-17, esta selección boliviana que nos dio una alegría clasificando al Mundial de esa categoría, es Jesús Maraude, que también es tarijeño y lleva la 10 de la selección nacional. En estos últimos años, ¿no?, los tarijeños son los que mejor calidad, son los mejores jugadores bolivianos que tiene actualmente en nuestro país. Mirá, ahí está un Gabriel Villamil, por ejemplo, ¿no? Tenemos a Miro Vaca, está Moisés Paniagua, está este Maraude que va a debutar en Always Ready al nivel del profesionalismo. Y bueno, por ahí no son en abundancia como los cruceños, porque si uno se pone a ver el mapa, ¿no?, de jugadores, hay muchos cruceños, ¿no?, en todos los equipos de los departamentos de Bolivia. Luego creo que los siguen los tarijeños, están los cochabambinos y no hay paseños, ¿no? Y eso me alarma mucho, le digo, como medio de comunicación de La Paz, que no haya muchos paseños en la división profesional del fútbol boliviano. Pero Vladimir, para empezar, mirá, puros chapacos son los 10, puros chapacos hoy por hoy son los mejores jugadores que tiene el fútbol boliviano. ¿Qué sensaciones te deja esto? Que más allá, independientemente de la nacionalidad o del tema de la región de donde haya nacido, creo que hay que tomar en cuenta primero dónde se han formado. Si los tres se han formado en Tarija, han empezado en Tarija su formación o han tomado otros rumbos para poder formarse como tal. Segundo, a partir de saber dónde se han formado, saber la calidad que le están ofreciendo a ese jugador, como te lo dije, independientemente ya sea tarijeño, cruceño, paseño, rureño. Y tercero, creo que independientemente a este tema de la región, creo que las prioridades de estos jugadores, primero como personas, se han ido pues marcando y se han ido diferenciando al resto de otros jugadores que tal vez tienen formación en Oruro, tienen formación en La Paz, en Potosí, en Santa Cruz, etcétera. Mira, sin sonar regionalista, Vladimir, yo sé que más allá del departamento de que vengan estos jugadores o los jugadores que son convocados a la selección boliviana, los que juegan en la división profesional, creo que siempre hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Mira, algo de bien o algo bien debe estar haciendo Tarija en cuanto a formación de jugadores, ¿no? Pero se han formado los tres en Tarija, les pregunto, o sea, ¿han continuado con ¿Sabes, su Vladimir? formativa en Tarija? Es Ahora, que esa es la primera pregunta que tenemos que pero hacernos. te consulto, Vladimir, ¿sabes de dónde salió Samiro Vaca? Por eso, del Quebracho de Cochabamba. Es ahí donde se lo descubre como tal. Entonces creo que A hay ver, que ver, por Alex, eso te digo, el perdón, trayecto que Vladimir. se tiene. Alex, ¿de dónde es Quebracho? Porque yo tenía entendido que Quebracho era de Tarija, ¿no? A ver, Vladi me dice de Cochabamba y por ahí tú me Bueno, puedes sí, sacar un poco más de duda. Tarija, Tarija. perdón, ahí corrigiendo el dato. Ahora, Vladimir, yo te voy a decir de dónde salió Samiro Vaca, dónde fue vitrina por primera vez y desde dónde se lo llevó a Quebracho, que, ojo, la historia de Samiro Vaca es muy conocida, ¿no, Alex? Ese Quebracho lo fundó su papá, porque quería darle la oportunidad de mostrarse a su hijo. Pero ¿de dónde sale Samiro Vaca? Sale de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales que se realizaba hace algunos años atrás, y ahí sale Samiro Vaca. Ahí se empieza a mostrar, ahí empieza a llamar la atención de algunos clubes. Su papá sabe que una vez terminado los Juegos Plurinacionales en Bolivia, tiene que meter a su hijo, tiene que hacerlo mostrar aún más. En las divisiones menores, en los campeonatos de divisiones menores que organiza árabes, la Federación Boliviana de Fútbol, y es por eso que se crea Quebracho, de donde Samiro Vaca pasa a Die Strongest, ¿no? Porque se forma Samiro Vaca o lo forma su papá en Quebracho y se va a Die Strongest, donde está bien, ¿no? Continúa su formación y debuta a nivel profesional. Esa es la situación. Ahora, los de los Paniaguas también, Vladimir, representan al departamento de Tarija en
en diferentes campeonatos y de ahí los agarra Always Ready. Y lo mismo pasó con Maraure, ¿no? Lo vieron en Tarija, se lo llevaron a Bolívar, Always Ready se lo quitó a Bolívar, bueno, pero pero es que la formación no es la misma que la aparición, es que eso hay que entender, o sea, no no se por ser forman tarijeños son los mejores jugadores de Bolivia, creo que hay que entender eso y sacar el tema del regionalismo. Son personas, son bolivianos en primera y segundo hay que acompañar la trayectoria que han tenido en su formación para poder llegar hasta donde están. No es que el hecho de haya dicho Dios, usted tarijeño va a ser 10 de la selección, usted también es tarijeño, ah, no, va a ser 10 también. No, si no creo yo y en mi análisis voy a investigar acerca del trajín que han ido teniendo hasta el punto que han llegado a ponerse la 10. Y no solamente decir que los tarijeños son las estrellas de la selección boliviana, porque estaríamos desmereciendo primero el trabajo que llevan muchos jóvenes, y no solamente en Santa Cruz, en Cochabamba, ahí en el Beni también que han ido surgiendo con la aparición de Real Mamoré, con Libertad Gran Mamoré, y que han ido yéndose a otros equipos. Entonces creo que si bien la actualidad está marcada por esta coincidencia, que para mí es coincidencia, porque también la 10 le hubiera tocado a un cruceño o a un cochabambino, pero que para mí es una coincidencia, creo que en el fondo hay que analizar cuál ha sido el camino y para qué. No solamente para comparar y decir, mira, los tarijeños se han formado mejor, o los paseños se están formando peor, o los cruceños se están formando de igual manera, sino para que se pueda replicar esto en distintos departamentos del país y así por lo menos tener mayor cantidad de jugadores, no solamente tarijeños, jugadores bolivianos que estén rayando a buen nivel y decir, mira, en su posición este es el mejor. Y a eso me iba Vladimir. Mira, no es que yo esté sonando regionalista. Está bien, puede ser coincidencia que hoy por hoy la selección boliviana y sus divisiones inferiores tengan de un 10 a un tarijeño. Pero a lo que me voy yo es que Tarija, ¿no? El departamento de Tarija, tan pequeñito que es Tarija, está empezando a hacer ese semillero que hace mucho tiempo no tenía el fútbol boliviano. A eso me voy. Más allá de que los tres o todos los jugadores le aportan al fútbol boliviano con su granito de arena y demás. Pero a lo que yo me voy es a que hoy por hoy Tarija nos está dando a los mejores jugadores en el fútbol boliviano. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que darle un enfoque por ahí de ir a ver qué tipo de jugadores más hay en Tarija, de empezarlos a formar mejor, porque está bien, Vladimir, para ti puede ser coincidencia, pero a veces las coincidencias no se dan porque sí. No se dan porque sí. Porque son tres tarijeños y los tres juegan bien al fútbol. Los tres tienen calidad. Y no solamente son los tres, ya te dije, mirá lo de Gabriel Villamil jugando en la Liga de Quito de Ecuador. A ver, pero por eso Alex, te repetí, ¿no? El trayecto, por eso creo yo. A ver, Madaor, el último nomás, ¿dónde se termina de formar? Todo, desde que uno empieza a ser parte del fútbol. A ver, Víctor, yo he participado en el torneo estudiantil del expresidente Evo Morales, los torneos estudiantiles. Miles, pero miles de patas, como les decíamos en ese entonces, había en la ciudad de La Paz, en Oruro, en Potosí, en Beni. Me acuerdo de esa nacional que se realiza en Oruro en el 2012. Yo he sido parte también de esa delegación, que la subnacional se la hace acá en La Paz y posteriormente para irnos a Oruro. Mucha, pero mucha calidad, Víctor. Pero a ver, ¿qué es lo que sigue? Más allá de lo que te digo, puedes juntar a todos, sean paseños, tarijeños, sucrenses, cochabambinos, pero lo que les diferencia es la formación que han adquirido después de salir de sus reductos o después de haber apostado por otra cuestión, más allá del apoyo que reciban o no. Y por ende te digo, creo que el último caso de Madaure no es porque solamente haya brillado en los Juegos Estudiantiles, porque eso sí no te lo voy a compartir, porque hasta el momento que debuta en el colegio ya no se estaban realizando estos Juegos Estudiantiles. Segundo, el hecho de que se lo haya fichado en Tarija no hace de decir rápidamente vas a tener el 10 de la selección, sino se lo llevan a Santa Cruz en las academias de Bolívar para formarlo y darle ese peso en su trayectoria. Entonces creo que es un conjunto, Víctor, y no podemos decir solamente Tarija, pero creo que hay que remarcar el conjunto
que toman estos jugadores en tema de decisiones para su progreso. Yo no dije solamente Tarija, y antes de cederle la palabra a Alex, quiero dejar algo muy en claro. Creo que la formación de un jugador empieza desde una escuelita de fútbol que no sea de ese nombre hasta llegar a una academia como la del Club Bolívar, por ejemplo, o a formarse en las divisiones menores de Always Ready. Creo que todo ese proceso es formación y no solamente decir, no, Bolívar lo formó, Always Ready lo formó. No, hay que tomar desde abajo. Si estaban en una escuela de fútbol ahí del barrio, hay que decirlo también porque también es parte de la formación. Alex, ¿qué puedes decir en relación a esto? A ver, voy a compartir esta vez la idea con Vladimir, ¿no? Me parece que es una casualidad, pero una linda casualidad para remarcar, para destacar, porque mira, a lo largo de la historia uno busca, ¿no?, nombres de jugadores tarijeños y el jugador tarijeño siempre ha tenido un plus aparte, un encanto aparte. Mira, por nombrarte algunos nada más, ¿no? Rudy Cardoso, Sebastián Gamarra, quien lo llamábamos el Pirlo boliviano, Abdón Reyes, recuerdo en su mejor momento, tremendo por esa banda derecha, Marvin Bejarano, Diego Guayar, Rudy Cardoso, siempre han tenido ese destello, ese encanto dentro del fútbol, ¿no? Hoy por hoy se está haciendo más notorio, más evidente, y el hecho de que diga casualidad no es desmerecer lo que están haciendo. Casualidad, porque mira, me parece curioso, un dato curioso, no sé si en algún momento de la historia del fútbol boliviano se ha dado que 3 tarijeños vistan la camiseta número 10 en sus 3 diferentes categorías. Linda casualidad. Ahora, lo que dice Vladimir es muy cierto, no puedes ya nacer con esa estrella, como se dice, no tanto así tomarlo como un semillero, lo que es Tarija en el fútbol actual, ¿no? Porque el semillero pues va a seguir siendo predominante lo que aportan los cruceños, porque mira, uno revisa las plantillas de 1-1 los equipos, pues sí hay una gran cantidad de jugadores tarijeños. Ahora, cantidad no es lo mismo que calidad, no estoy diciendo que los cruceños no sean buenos, simplemente que en este momento pues le está tocando vivir ese momento dulce, así dulce como el vino que aporta la churra Tarija, que ayer estaba de aniversario, con jugadores y con jugadores de este calibre. Mira lo de los hermanos Paniagua, que yo tenía el dato que jugaban en un equipo cancheritos, casi digo otra cosa, ¿no? Cancheritos, luego saltan a 15 de abril, García Ágreda, todo en Tarija. Todo ese proceso de formación, como bien lo apuntaba Vladimir, lo hacen en Tarija, luego dan el gran salto a Always Ready, ya a ligas mayores, como se dice, ¿no? Lo de Ramiro va con tema aparte, mira que nace con esa estrella. Y por nombrarte nomás algunos de los históricos tarijeños, ¿no? Fernando Salinas, goleador histórico de Bolívar, tarijeño. O sea que creo que, no quiero ser redundante en esto, pero siempre han tenido una estrella diferente, un tinte diferente los jugadores tarijeños. No habrán sido muchos, pero donde han pasado han dejado huellas. Si no, pregúntenle a Bolívar, Stronger con Lulú Palacios. Mira, se me olvidaba de Lulú Palacios. Y otros tantos jugadores, no serán muchos, así una lista extensa, pero donde han pasado han dejado marca. Hoy le toca asumir ese rol a Maraude, Paniagua y a Ramiro Vaca. Y mira, hablamos de los tarijeños, ¿y qué pasa con el departamento de La Paz, muchachos? Le pregunto también a la gente, yo sé que la mayoría de nuestros seguidores son de La Paz, ¿no? Yo le pregunto, ¿por qué ya no hay talento, por así decirlo? ¿Por qué no hay talento en la ciudad de La Paz? O por ahí sí lo hay, pero ¿por qué no salen a la luz así como los tarijeños, por ejemplo? Como los cruceños. ¿Por qué no hay muchos paseños en la división profesional del fútbol boliviano? ¿Y por qué a veces en las convocatorias, incluso de la selección boliviana de fútbol, no hay paseños? ¿Qué pasa con el departamento de La Paz? Y la gran incógnita que yo tengo, porque, a ver, yo recuerdo que en mis años mozos, cuando yo le metía durísimo al fútbol, yo conocía, pero muchachos que la rompía, muchachos que uno los veía y decía, este va a ser jugador profesional, ¿no? Y se pierden ahí. Yo antes también, mira, tomo este ejemplo, antes yo salía un lunes a jugar a la cancha y la cancha estaba pues, pero llena de jóvenes, pateando la pelota, y ni qué decir los fines de semana, sábado y domingo la cancha rebasada. Pero ahora uno sale un sábado y las canchas están vacías. Algunas, no todas. ¿Y dónde están ¿no? los jóvenes? ¿Y dónde están los jóvenes? Yo me pregunto, ¿dónde están los jóvenes? No, porque antes yo, o sea, no, mira, por ahí puedo sonar exagerado,
Pero no les miento, muchachos, los sábados no tenía clase, me iba a la cancha, salía a las 9 de la mañana y se tornaba a mi casa a 7 de la noche. Todo el día pateabas pelota, ya sea en una cancha de fútbol o en una cancha de fútbol de salón, de futsal, ahí esas de cemento que veo. Pero ahora yo salgo acá nomás a la cancha cerca que tengo por mi casa y no hay. No hay, está vacío. Vacío. ¿Y dónde están los jóvenes? ¿Por qué La Paz? ¿Por qué La Paz perdió? ¿Por qué La Paz ya no tiene nuevos talentos? A ver, de los paseños que podemos nombrar, muchachos, Arrascaita, Jusino, a ver, Camacho, Raúl Castro, Camacho, Raúl Castro, Chumacero. Chumacero. Mira, te hablo de jugadores que no son de los mejores, pero bueno, ahí están jugando en división profesional. ¿Quién más? El Chacho Bustos, no me quiero olvidar de Bustos, pero después no hay, ¿no? No hay. Y de los que nombramos, muchachos, el mejorcito es pues Arrascaita. El mejorcito es Jaime Arrascaita. Después, pare de contar, Vladimir. ¿Qué pasa con el departamento de La Paz? ¿Por qué no producimos o por qué no hay ese reflejo que tiene Tarija en cuanto a talento futbolístico, Santa Cruz en cuanto a abundancia en la división profesional? y a ver, nuevamente voy en mi discurso de no regionalismo. ¿Por qué? Porque no solamente es La Paz, si bien La Paz es una de las principales capitales de Bolivia y por ende tiene la mayor cantidad de población, o bueno, la segunda mayor cantidad de población dentro del país, pero también lo mismo está sucediendo en Oruro, en Pando, en Beni, en Chuquisaca. También estamos escuchando lo mismo, no tanto en Santa Cruz ni en Cochabamba y en Tarija por estas cuestiones, pero los demás departamentos también están sufriendo este déficit de jugadores profesionales. Ya lo dije en el principio de mi análisis, dentro de esos tres factores que mencioné, a veces el tema de la prioridad para el jugador es importante. Hay talento, no solamente en La Paz, hay talento en los Yungas, hay talento al lado del lago, hay talento al lado de Viacha, hay mucho talento en la ciudad del Alto, pero primero, ya te lo dije, la inversión que realizan los padres no es el mismo que se realiza en este lado del país. Si bien un papá dentro de Santa Cruz tiene las mismas obligaciones en la ciudad de La Paz, Oruro, Pando, etcétera, pero el énfasis que le dan es la de invertir en el sueño de su hijo. En este lado del país, tanto por la economía, qué sé yo, tanto por los intereses que tenga el mismo joven, no se le da la importancia económica y el apoyo necesario. Porque hay muchos casos que hemos escuchado, se tiene que pagar para poder debutar, se tiene que pagar para poder jugar en una preprofesional y a veces no se hace este esfuerzo o no les alcanza. Porque me gustaría escuchar eso, porque fácil desde mi punto de vista sentado en una silla frente a una pantalla podría decir, no es que no le ponen ganas, no es que solamente quieren irse a chupar, no es que solamente le gustan las fiestas y sería responsable. ¿Por qué? Porque yo conozco gente que de verdad la ha remado mucho cuando estaba en colegio, pero no le alcanzaba para comprarse unos cachos. Que de verdad la ha remado mucho, pero no le alcanzaba para estar en una escuela de fútbol que tengas que pagar. Tenías que acudir a las municipales, y acá por Viacha hay muchas de esas, pero posteriormente no te daban el acompañamiento necesario. Y tercero, la diversidad de distracciones que puedes encontrar en un país altamente cultural, que te va a ofrecer miles de opciones, que te van a decir, ve, no, preferible que te vengas a compartir esto a que vayas a entrenar 2, 3 horas. ¿Por qué? Porque no vas a poder. Y como te digo, y cuarto, lo voy a cerrar por ahí, el mismo interés que tienen los jóvenes o las prioridades que tienen los jóvenes que están jugando en distintas villas, las tienen los mismos dirigentes. ¿Por qué? Porque me ha tocado el año pasado nomás compartir eso, compartir cancha con de verdad jugadores que me decían que estaban en ABB antes de su ascenso o que estaban en la Liga Simón Bolívar, pero que venían a jugar sábados, que venían a jugar domingos para ganarse algo. ¿Por qué? Porque eso les alcanzaba para su entrenamiento, para comprarse las chuteras, etcétera. Pero ¿qué hacía el dirigente? Aparte de apoyar eso, que si bien le estás pagando, te estaba desviando. ¿Por qué? Porque te está ofreciendo bebidas alcohólicas dentro de la cancha. Y muchas, pero muchas fechas, todo un año que he jugado ahí,
he visto que se daba ese premio de incentivo a modo de compartir y era decisión del jugador quedarse a compartir o simplemente marcharse. Y en muchos casos, me duele decirlo, muchos casos decidían quedarse para poder compartir y desviarse de todo de ese sueño que por ahí tenía. A ver, la gente va dejando algunos comentarios. La pregunta es, ¿por qué el futbolista o los jóvenes paseños no pueden destacar en el fútbol como lo hacen los cruceños, tarijeños, cochabaminos, entre otros? A ver, vamos a leer algunos comentarios. Dice, son excusas, no les interesa el fútbol. Otra cosa es que les gusta la farra y se dedican a eso. A ver, para el fútbol no hay plata, pero para pasar fiesta hasta del banco se prestan. Y es un tema más social, pero es verdad, muchachos. Es verdad. Acá en La Paz somos así. O son así algunos, ¿no? Que mirá, les digo, dicen no hay plata y luego tremendas fiestas que pasan. Y lo dijo, ¿no? Un preparador físico, Bismarck, se me fue el apellido, pero era el preparador físico de Sporting Coroico, donde es presidente Adrián Jusinuel, decía, los muchachos tienen talento, pero les falta disciplina, decía. Correcto. Les falta disciplina, porque yo les digo que la preparación física empieza a las 9 de la mañana y están apareciendo al mediodía. O no vienen, o si vienen con copas encima. Entonces, pero a ver, y no es por justificar, pero creo que, a ver, desde el papel, como te lo digo, de un periodista sentado en su escritorio o desde un profesor llamando solamente con el silbato y más allá de lo que viene a hacer, pero te cobran, ellos mismos no dicen eso, pero te tienen que cobrar. Ahora, por eso, nos pongamos en el papel del 100% de los jugadores que se refirió ese director técnico, ¿todos de verdad beberán? ¿No tendrán que trabajar y ayudar en sus familias? Porque yo he visitado gran parte de los yungas y la mayor parte de los jóvenes tienen que hacer labores de un responsable de hogar, de un padre de familia. Entonces creo que más allá de lo más mal visto que está el jugador, no solamente ya lo dije paseño, porque en Pando también se dedican a eso, en Beni también se dedican a eso, en Oruro lo mismo, en Potosí lo mismo. Entonces creo que por eso hay una diferenciación y de muchos factores que no solamente podemos recalcar a lo cultural, creo yo, y dejar caer todo el peso y decir, no, porque son chupacos, no, solamente porque les gusta la fiesta, no, porque entiendo que hay muchos factores que imposibilitan que un jugador vaya a la cancha, ya sea por dinero, por el apoyo de sus padres o porque les guste otra cosa. Mira, Vladimir, y antes de darle la palabra a Alex, mira, puede ser un tema el factor económico y puedes estar en lo correcto, ¿no? Y principalmente en las zonas rurales del departamento de La Paz, los yungas, entre otros. Pero Vladimir, mira, Die Strongest tiene escuelas en los yungas. Bolívar va a ojear a yungas. Pero, ¿qué no les convence? La disciplina. Mira, porque el factor económico puede ser determinante, Vladimir, pero ahí influye mucho pues la disciplina. En cambio el cruceño es comprometido, ¿no? O sea, ya voy a ser futbolista profesional, su papá le mete plata, que eso también es importante, pero ellos tienen el compromiso de sobresalir, empiezan a ser disciplinados, y así pasa de seguro también con los tarijeños y todo, pero en La Paz, más allá del factor económico, que te digo, es verdad, es cierto que hay que pagar un monto económico hasta para debutar, eso no es un secreto, más bien es un secreto a voces, valga la redundancia, pero también, Vladimir, la disciplina creo que manda, y creo que manda por encima de lo económico, y es lo que le falta a los jugadores que relativamente son buenos y que tienen talento en el departamento de La Paz. Está bien, el tema económico puede ser, Vladimir, pero disciplina, si no tienes disciplina, pero mira, te quedas y ahí. la principal, y no entro tanto en acuerdo con la disciplina, porque te voy a nombrar otros deportes donde tienen, mira el último que ha ido a las Olimpiadas, Garibay, orureño, en el tema de racquetball, los moscosos, sucrenses, hay disciplina. Lo que te digo, si para jugar fútbol, y el mismo Garibay decía, para jugar fútbol necesitas plata. Y para mí, a este lado de Bolivia, más allá de que les guste las fiestas, no hay la posibilidad de poder pagar, qué sé yo,
un, a un profesor para que te haga debutar. Eso para mí, porque falta de disciplina no creo, porque en toda Bolivia hay muchos jóvenes con talento y disciplina, pero ya te lo dije, lo económico prima. En Santa Cruz, el papá te lleva el domingo a la cancha, él te hace, te lo compra todo, te lo paga todo. En la ciudad de La Paz, no, tienes que ir a jugar para comprarte esos cachos, tienes que ir a jugar para comprarte esas cuestiones. Tal vez estoy hablando en mi ignorancia por el lado de Santa Cruz, pero yo lo he visto. Y yo también he dialogado en esos viajes que he tenido y me decían, acá te apoyan más. ¿Por qué? Porque también entienden de que el fútbol es allá una principal rédito económico que van a tener posteriormente las familias. Alex, tu opinión en relación al tema. A ver, creo que hay varios factores, pero dentro de esos varios, pues voy a puntualizar o remarcar tres. Disciplina, sí, muy cierto lo que dice Víctor. El factor económico y el hecho de prioridades. Mira, no sé si algún jugador paseño en este momento de 12 años, 13, 15, tenga como objetivo neto, claro, deslidarse de todo lo que es estudios y demás cuestiones y decir, yo voy a ser jugador profesional. Que en su momento el último que recuerdo, así que ha quemado todas las etapas que se tiene que quemar, es Alejandro Chumacero. Y lo pongo como ejemplo porque era vecino mío, muy cercano a mí, me tocó jugar un par de partidos con él acá en la canchita de la extinta canchita de la Plaza Villarruel y marcaba diferencia, pero tenía un modo de vida muy diferente, era muy disciplinado. Las veces que yo solía estar llegando de colegio, chocábamos en el micro, él llegando de los entrenamientos, todo agotado ahí, recuerdo, chiquito, extendido en los asientos, durmiendo, con su hermano mayor, que también jugaba y muy bien al fútbol. Mira, ahí ya entra el tema de prioridades. Hoy por hoy el hermano mayor se desempeña en lo que ha estudiado y Alejandro Chumancero también, pero él ha tenido como prioridad lo que es el fútbol, netamente. Ha llegado, mira, se ha ido hasta México Alejandro Chumacero. Ahora, como él, no sé cuántos sabrán, digo el tema de disciplina, porque un jugador que quiere llegar a ser jugador profesional, pues tiene que dejar de lado muchas cosas, desde la alimentación. Mira, en algún momento me tocó cubrir Bolívar cuando trabajaba a doble turno y en muchas ocasiones, pues choqué con los niños, ¿no? Con los jovencitos que entrenan en las escuelas. Terminado el entrenamiento, ¿qué hacían los chiquitos? No está mal, ¿no? Iban, le metían pero su tremendo ají de fideo con su Coca-Cola. Creo que para un jugador profesional, no digo que está mal, de vez en cuando puede haber, pero reiterativamente que se te haga un hábito esto, pues no es lo que está planificado para un jugador profesional. Ahora, cuando ya vas creciendo, tomas como prioridad tal vez el hecho de que te van a llevar a alguna villa, que es muy común, vámonos al Alto, a ver, por ahí donde también he jugado en un par de ocasiones, hay muy buenos prospectos, como dice Vladimir, muy buenas patas. Pero ¿qué viene después de ganes, pierdas o empates? Hay la cajita de cervecita, hay algunos, excepciones. Yo recuerdo alguno, un amigo que era un pata, pero tremendo, te pisaba el balón a lo Raúl Castro, a lo Chacha Castro, y se retiraba, caballerosamente, ¿no? No, tengo partidito mañana, sí, el típico siete villas, tenía partido mañana, después más tarde, y demás cuestiones, ¿no? Pero los demás, no es por criticar, ¿no? Yo también formé parte de ello en algún momento, pues ahí todo era fiesta después de un partido. Tú señalas, Víctor, el tema de la disciplina y así como ese pensar, que ya me parece que sí es más un tema cultural, en Yungas hay muy buenos prospectos, pero yo pude saber que el jugador yungueño no es disciplinado. No quiero generalizar, debe haber sus excepciones, ¿no? Caso Rascaita, por ahí, Andaverris, Castillos, mira, pero recuerdo un tema puntual. No sé si hace algunas temporadas recuerdan que llegaron los Siquita, si no me equivoco, a Bolívar, de Yungas. Eran buenos, pero eran pues de los que no compartían tanto el tema disciplinario. Hoy por hoy, borrados del radar futbolístico, se quemaron dos lindos talentos, porque si mal no me equivoco eran hermanos, los Siquita, y así como ellos debe haber muchos, les das esa oportunidad. Por eso yo pienso que tiene que partir el hecho de que te vas a empeñar en ser jugador profesional y tienes que compartir todo lo que esté arraigado a ser un jugador profesional. Mira, sin ir más lejos, ¿no? Caso Argentina, pues muchos jugadores salen de las famosas villas, ¿no? Rodeados de alcohol, fiesta, bailanta, drogas, pandillas, el caso de Carlos Tevez, recuerdo, pero tener una meta como tal hace que remes contra todo eso, no me quiero desviar del tema, ¿no? Tocaban también el factor económico,
es muy cierto. Mira, hoy por hoy, jugador paseño que tenga buen pie, ¿dónde va a preferir irse? A las villas. ¿Por qué? Porque ¿dónde más te puedes mostrar? Mira cómo está. Y ahí yo recaigo en lo que decía en el anterior programa donde me tocó trabajar con un experimentadísimo periodista, ¿no? Como es Germán Salamanca, y me decía, pues en La Paz el problema viene desde abajo. Mira, ¿dónde uno que se vaya a las canchas de Calacoto cuando inicia los campeonatos de la Asociación Paceña de Fútbol? Y son pues campeonatos relámpagos, de 2 meses, 3 meses. ¿Qué te puedes mostrar ahí? Y donde la mayor cantidad de jugadores que tenemos son extranjeros, son veteranos, pasados los 30 años y demás cuestiones. En Santa Cruz creo que va por un lado diferente, ¿no? El tema de la Asociación Cruceña de Fútbol. Mira, el hecho de que en varias representaciones de la Copa Simón Bolívar hayan cruceños y den pelea, ya te dice mucho. En cambio, de los paseños es muy difícil. Más allá de que ABB está bien el año pasado y All Ready lo más cercano, creo que han sacado la cara por este lado del país, pero con jugadores paseños, se preguntarán muchos. ¿Con jugadores paseños? No. Ahora, las condiciones también en las que se juegan en la asociación es un tema aparte de discusión. Mira que yo también, antes de la pandemia, me tocó cubrir lo que es netamente asociación. Y era, pero no creo que una división casi profesional se tenga que manejar de esa manera. Mira, los jugadores de igual manera. Llegaban a pie, terminaban su partido, se iban a comer sus sandwichitos, su Coca-Colita y listo, cada uno a patín, a casita. No, creo que hay que estudiarlo un problema, porque lo considero una problemática para hacer un estudio, pero a fondo, el hecho de por qué no se pueden dar a conocer tantos jugadores paseños que decimos, ¿no? Váyanse al Tejar, nos decían por ahí, pero los del Tejar también pues ya son pasaditos de edad, está bien, son patas, ¿no? Lo que quieran, pero son pasaditos de edad. Hay muy buenos prospectos de 40 y tantos años, 38 y demás cuestiones, ¿no? Pero creo que dentro de todos esos aspectos que hay que tocar está el factor económico, como bien se los decía, pues la prioridad, no creo que de algún joven paseño hoy en día sea como prioridad neta el hecho de llegar a una primera división, a un Bolívar, a un Stronger, a un Bilser, a un Real, no sé, a un Oriente y demás cuestiones, ¿no? Y el otro, pues el tema de apoyo, el apoyo que es nomás, como bien lo remarcaba, ¿no? Que papá va a estar ahí cubriéndote la espalda hasta que llegues a la primera división, cosa que no hay en La Paz, ¿no? Mira, otro ejemplo para cerrar. Me tocó también en algún momento cubrir partidos de divisiones menores. Bolívar, no recuerdo el rival, ¿no? Pero el delantero de Bolívar, no voy a lanzar nombres, era malo, con mayúscula. Yo le preguntaba, ¿no? ¿Por qué? Y me hacían la demanda de dinero. Era malo, y no sabía por qué había debutado por lo menos, pero le estoy hablando de temporadas atrás, 2015, 2016, si no recuerdo. Hoy por hoy ya se maneja de diferente manera lo que es Bolívar, por eso también están dando buenos prospectos y están sacando a la luz tan buenos talentos en lo que es la Academia Paceña. Muy bien, a ver qué dicen los comentarios. Vale, dice, no es el tema económico, pasa que muchos talentos que se pierden por la adulteración de edades en muchos jóvenes de edad correcta en divisiones inferiores no pueden competir con personas que se han bajado la edad. Para mí el principal factor es el tema económico. Para que por lo menos llegue un equipo se tiene que pagar un costo alto, sumado a ello la camarilla o la famosa rosca de los dirigentes en las áreas urbanas, dicen por este sector también Enrique Vilca, Luis Flores Taboada. En Bolivia es difícil conseguir un 10 como Ramiro Vaca o como Moisés Paniagua. Jesús Araude, el 10 es muy cotizado en todo el mundo. Raúl Fabri dice, adrenalina, la ASF de Santa Cruz es un caos, pero en el resto del país es pues casi nulo el trabajo o interés por fomentar el fútbol. Las asociaciones son unos chupasangre, no hacen nada y la FBF al más estilo socialista les pone plata si nadie va a querer hacer nada y vivir de la mamadera. Marco Jaco dice, antes las canchas eran abiertas, ahora al no haber una cancha abierta no hay en La Paz, dicen por este sector. Son excusas, dicen sobre mucho dinero, pueden ir a otros departamentos, dicen Blue Star. A ver, vamos a bajar. JCP dice, está bien, pero siendo periodistas ustedes en vez de reclamar, ¿por qué no ayudan? Dicen. Creo que ya tocando el tema ayudamos bastante, ¿no? Por lo menos yo tengo ese análisis. Bueno, muchachos, a ver, momento de hablar de Guillermo el Billy Vizcarra, el Billy que según
el Observatorio CIEX, una empresa que se encarga de hacer estadísticas y ranking de clubes, de jugadores de Suiza, pone a Guillermo Vizcarra entre los 100 mejores arqueros de todo el mundo. ¿Se imaginan cuántos arqueros profesionales hay en todo el mundo, muchachos? Me imagino que cualquier cantidad. Y Vizcarra está entre los 100 mejores arqueros en el puesto número 76 en una lista donde el mejor arquero es Donnarumma del PSG, le sigue Jan Homer y Courtois del Real Madrid, muchachos. Mirá lo de Guillermo Vizcarra, mirá, no sé, por ahí me voy a adelantar, pero la Liga Peruana le ha quedado chica a Guillermo Vizcarra, ¿no? Ahora creo que donde mejor se ha mostrado Vizcarra no ha sido en la Liga Peruana, sino ha sido en la Copa Libertadores. Vladimir, ¿cuál es tu opinión en relación a este momento que atraviesa el Billy Vizcarra? Que todo fruto siempre va a ser parte de la cosecha, de la siembra que hayas tenido y lo que ha apostado Guillermo Vizcarra, primero cambiar de aires, mostrarse después en la Copa Libertadores y mantener esa regularidad que vengo diciendo que es importante para un jugador para que salga de su liga, de su equipo y pues que ahora le está sirviendo para ser ojeado en otros países del mundo. ¿Le ha quedado pequeña la Liga Peruana a Vizcarra, Vladimir? A ver, con Alianza Lima siendo un equipo muy pero muy representativo de Perú, creo que sí, la liga peruana como tal, pero me gustaría verlo más aún en la Copa Libertadores con ese protagonismo que se ha ganado, porque para mí, si bien la liga peruana ya ha pasado a segundo plano, ahora tiene que enfocarse en mantener la regularidad en la Copa Libertadores para irse a otra liga. Creo que voy a entrar en acuerdo, creo que se tiene que ir nomás a otra liga que no sea la peruana ya. A la gente le consulto, ¿le ha quedado pequeña la Liga Peruana a Guillermo Vizcarra? Porque, a ver, esto ya información neta, ¿no? Hay equipos de México que están, ¿no? Ahí o lo tienen bajo la lupa a Guillermo Vizcarra y que lo podrían fichar a mitad de temporada. Y hablo de una liga mexicana que lo decía Alex, ¿no? Hablando en el contexto americano, por ahí entre las más competitivas, se traen jugadores caros, no por nada, mirá, está James Rodríguez jugando ahí, está Sergio Ramos, pero por ahí no se ve mucho, ¿no? A mí me gustaría que Vizcarra de Alianza Lima se vaya a un equipo brasilero, a un argentino, o que pueda saltar a Europa, ¿no? En una liga que sea vistosa, por así decirlo. Alex, ¿cuál es tu opinión? ¿Le quedó pequeño o no le quedó pequeña la liga peruana a Guillermo Vizcarra? No, de momento no le quedó, pero le puede quedar pequeña si sigue teniendo esta constancia, porque mira, hay que ser honestos, ¿dónde se está dando a conocer Guillermo Vizcarra? ¿Dónde está dando de qué hablar? ¿Gracias a quién entra en el radar de estos 100 mejores porteros? A la Alianza Lima. No sé si en Die Stronger hubiera logrado lo mismo, si alguno hubiera tomado como parámetro medir a algún portero del fútbol boliviano y demás cuestiones, ¿no? El hecho de que hayas tenido una gran actuación en lo que es la prefase de Copa Libertadores, que estés haciendo buenos partidos, pude ver el clásico peruano, ¿no? Ante Universitario, donde también hizo un buen papel Guillermo Vizcarra, y todo eso va sumando. Creo que no le está quedando grande, creo que está dando la talla, está quedando acorde a las expectativas, está colmando las expectativas dentro del fútbol peruano, pero ojo, que le puede llegar a quedar grande el guante. Si sigue teniendo este tipo de participaciones, pues yo fácilmente lo pongo en Argentina, en México, tal vez me gustaría verlo a Guillermo Vizcarra ya para ir consolidando una carrera exitosa que ha venido de menos a más. Mira en cuántos años Guillermo Vizcarra, pero se ha disparado. Recuerdo su paso por Bolívar y muchos lo mataban, decían no, de aquí en más lo vamos a ver sin desmerecer a nadie, ¿no? En un Guavirá, en un Real Tomayapo, pero se va a Die Stronger y renace, resurge todo eso. En vez de morir, matar toda ese buen talento que tenía Guillermo Vizcarra, no se da por vencido, rema contra todo y demuestra que está para un equipo de la talla de Die Stronger, donde ya todos conocemos la historia, ¿no? Llega a la selección boliviana, tiene una gran campaña con Die Stronger en 2023, campeonato de por medio y demás cuestiones,
llega a Perú y pues está consolidando. Paso a pasito, creo que Guillermo Vizcarra, y sin hacer mucho ruido, puede llegar a hacer cosas grandes. Mira, top 80, ¿no? Sería porque, si mal no estoy equivocado, está en el puesto número 80 sobre o por debajo de arqueros como Nahuel Lozada de Lanús, el mismo Agustín Marchesini de Boca Juniors, que está ahí cerquita, y algunos otros, ¿no? Pero dentro del top 10, bueno, cambiando de tema, pues no lo veo al Dibu Martínez, que la FIFA se ha cansado de premiarlo, ¿no? Con varias distinciones como mejor arquero y demás cuestiones, ¿no? Pero ni siquiera lo encuentro acá dentro del top número 10 al Dibu Martínez, ¿no? El polémico, picante arquero que tiene hoy por hoy la selección argentina de fútbol. Bueno, a mí también tengo el mismo análisis que Vladimir. Mira, Vladimir, va a llover hoy día, te digo. Vamos a coincidir en algo. Para mí también le ha quedado chica la Liga Peruana a Guillermo Vizcarra, ¿no? Está bien, ex Alianza Lima y demás, pero el Billy está para un equipo mucho más grande que la Alianza Lima. Está para jugar en la Liga Argentina, una Liga Brasileña, por ahí podría ser. Bueno, a ver, veamos si se da su salida a México, que es donde hay más interés por el momento. Mira, estamos en abril y creo que ya los equipos, principalmente de México, porque tienen una temporada similar a la europea y el mercado de pases es el más fuerte para ellos, es a mitad de temporada. Algo que sí podemos destacar de México es que pagan muy bien, ¿no, Alex? Podrían pagar muy bien por Guillermo Vizcarra y también le podrían pagar bien a él en el tema del salario. Uf, tremendo. Los números que maneja México, mira, lo ficharon a James, lo ficharon a Sergio Ramos y no sé cuánta estrella más que hoy milita en el fútbol mexicano, pues hace que tengas un colchón económico tanto como entidad. Mira, le puede ir muy bien. No sé si tiene todavía vela en ese entierro la gente de Stronger, pero seguramente Alianza Lima se va a llevar la mejor tajadita de la torta, ¿no? Y también por el jugador, mira, porque se va a forrar de billetitos, como se dice, y va a asegurar su carrera jugando un par de temporadas o asegurar ya el resto de vida que tiene ahí Guillermo Vizcarra y de vivir de muy buena manera, de muy cómoda manera, jugando un par de temporadas en México, más allá del equipo que le toque, ¿no? El Cruz Azul, el América. A mí en lo personal me gustaría verlo en las Águilas del América, ¿no? Porque siento cierta afinidad por ese equipo, por el fallecido Chespirito. Recuerdo esa película del chanfle seguramente. Bueno, no me quiero desviar del tema nuevamente, ¿no? Pero a mí en lo personal me gustaría verlo en una liga de mayor calibre, ¿no? México, la MLS, ¿por qué no pensar también? Argentina, lo veo más allegado a este lado del planeta a Guillermo Vizcarra. Bueno, muchachos, llegamos a la parte final del programa. Vladimir, ¿ve la Champions o no ve la Champions League, señor Vladimir Ochoa? El día de hoy voy a ver por estos dos partidos interesantes que va a haber la fecha de hoy. Ayer no vio la Champions ayer. No, pero sí me enteré de la clasificación del Barcelona y del PSG. Vladimir, ¿se monta o no se monta el Real Madrid hoy? 3-0 tiene en contra. Para mí, el cuadro de Ancelotti. Aunque mira, siempre se ha dado este tema de las remontadas para el Real Madrid, creo que el Arsenal ha sido muy fuerte y seguramente va a estudiar para que no le suceda lo mismo que a otros equipos. Para mí, el Arsenal se va a meter a semifinales. Muy bien, Alex. ¿Remonta o no se monta el Real Madrid? A ver, la gente también en las redes sociales, no hay muchos hinchas madridistas ahí en lo que es nuestra cuenta de TikTok, de Facebook. Acá todos saben que yo soy del Barcelona. No me gusta ese equipo, soy hincha, lo sigo desde muy pequeño, desde que estaba Ronaldinho, por ejemplo, desde que tengo más o menos el uso de razón, ¿no? Desde que estaba Ronaldinho Gaucho, le gustaba Messi, tengo tantos jugadores hoy en el Barcelona. Clasificó a las semifinales luego de muchos años, va a estar en unas semifinales de Barcelona de España, que ayer por poco se hace remontar, les digo, muchachos, casi se me sale el corazón. Yo dije, el Borussia Dortmund va a ser esa remontada histórica que hizo el Barcelona. No me recuerdo aquel partido cuando le ganó al PSG de Cavani 6-1 y se montó un resultado abultado que también había conseguido el cuadro francés. Alex, ¿hoy se monta o no se monta el Real Madrid? A ver, para empezar, pues me alegra saber que somos contemporáneos, ¿no? Porque mencionas a la sonrisa del fútbol Ronaldinho, que a mí también me tocó verlo desde muy chiquito y hace pues que sientas una cierto de afinidad, ¿no? Por lo que era el Barcelona de aquellos años. Pero en aquellos años también el Real Madrid tenía lo suyo, tenía los galácticos, ¿no? Tremendo ahí, Zidane, Beckham, Ronaldo,
Kaká, Roberto Carlos, Figo, o sea, era un equipo plagado de estrellas, pero el Barcelona simplemente con 1, 2, 3 jugadores, pues le hacía frente y partidazos que nos regalaban, ¿no? Era suficiente con Ronaldinho y con Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, Deco, tremendos, ¿no? Ahí formando también los primeros pilares de lo que a la postre sería el Barcelona, pues que lo ganó todo a nivel mundial, mundial de clubes, Champions, Liga Española y demás cuestiones, ¿no? Hoy por hoy, si remonta hoy el Real Madrid, mira que tal vez lo tienen a un inspirado, ¿cómo se llamaba? Rice, ¿no? El que le hace un doblete ahí de Arsenal, si lo tratan de, pues, que esperen los madridistas que no esté inspirado, porque de estarlo, pues un golcito más va a complicar la llave, ¿no? Si lo llega a remontar el Real Madrid, que sea con fútbol. Mira, porque veía muchos memes y demás cuestiones, que no hayan cosas pues que terminen enlodando el espectáculo como tal, que no haya que no sea el Madrid. ¿No? Exacto, correcto, ¿no? Que sea pues un despliegue ahí de Mbappé, Bellingham, Vinicius, que estén motivados, que salgan pues arrolladores, ¿no? Porque de otra manera, si va a ser con penal a los 15 minutos, penal a los 80 minutos, pues va a perder su tinte, ¿no? Recuerdo algún partido así hace temporadas atrás donde se decía muy obvio, muy evidente. Mira que no soy de partir mucho de esto de que el VAR juega, los árbitros juegan, pero a veces lo hacen tan notorio que te da a entender que sí, tienen sus favoritos, ¿no? Difícil, pero no imposible. Tal vez apuesto a lo que puede ser un empate de llave y que se defina desde el punto penal, ¿no? Eso hablando netamente del partido que va a significar entre el Madrid y Arsenal, y el otro que no es para nada desmerecedor, mira lo del Bayern ante el Inter, también dura tarea para un Bayern que ha sido pues protagonista en cada una de las Champions en los últimos tiempos, ¿no? Y quedarse eliminado hoy ante el Inter luego de perder en condición de local va a ser complicadísimo para los bávaros. A ver, esperemos que tengamos una linda tarde de Champions. Vamos a estar pegaditos ahí a la radio escuchando lo que pasa tanto en España como lo que pasa en territorio italiano. Bueno, ¿y quién clasifica, muchachos, hoy? ¿Arsenal o el Real Madrid? Más allá del análisis que acabamos de hacer, Vladimir. ¿Real Madrid o Arsenal? Arsenal. Alex, ¿Real Madrid o Arsenal? Me voy por el Arsenal también. Muy bien, y en el otro encuentro, ¿quién clasifica, el Inter de Milán o el Bayern de Múnich? Remonta al Bayern, remonta por toda la historia que tiene, sabe cómo jugar ese tipo de partidos y remontadas, y ahí pues sin ayuditas, ¿no? Como se dice, lo va a remontar el Bayern de Múnich y se va a clasificar a la siguiente instancia. Vladimir, Bayern Múnich. En otra época yo creo que hubiera dicho que el Bayern, pero con lo que está mostrando el Inter y más allá de lo que ha hecho en Alemania, ahora le toca jugar en Italia, y para mí siempre se ha hecho fuerte el Inter en su casa, el Inter. Muy bien, este Inter que lo tiene a Lautaro Martínez, muchachos, me recuerda de ese Inter que salió campeón y que lo tenía de goleador a otro argentino, no recuerdo muy Milito. bien el año, Diego, no, el año no recuerdo, el nombre sí recuerdo. 2009. 2009, gracias sí. Alex, y lo tenía Diego Milito. No, este Inter me hace mucho recuerdo a ese Inter, valga la redundancia, de Diego Milito. Estaba su hermano también, ¿no? Gabriel Milito en el Inter, y bueno, no salió campeón de la Champions. Tiene algo, tiene ese aura este Inter de Milán. Yo me voy por el Inter, no por el Bayern de Múnich. Bueno, a ver, acá dice Méndez sale, dice Real Madrid, tontos, ¿cuál ayuda? Ricky Mamani, hoy gana el mejor club del mundo, pero hoy no juega el Barcelona, muchachos, ya jugó ayer, ojo con eso. Bueno, ahí está. Acá dice, pasan el Inter y el Arsenal en el TikTok. El Inter de Gabriel Milito, dice Real Madrid toda la vida. Arsenal clasifica semis. ¿Qué ayudita, Alex? Dice por este sector también. ¿Qué ayudita, Alex? Ahí está. Acá los de Real Madrid, Arsenal y Milan clasifican. Bueno, el que clasifique del Arsenal y el Real Madrid se va a enfrentar al PSG. Y el que clasifique del Inter con el Bayern de Múnich se va a enfrentar al Barcelona, ¿no? Partidazos que se vienen. Bueno, Vladimir, hasta la jornada del día viernes para el partido de Diestrones con Aurora y para el programa hasta el próximo día lunes. Mañana jueves y el viernes por Semana Santa tienen feriado, muchachos. Hasta luego, Víctor, hasta luego, Alex. Va a ser un gusto compartir ese feriado con ustedes y pues invitar a la gente que no se despegue de la página de TikTok, de Facebook, porque siempre hay movimiento en cuanto a información. Nos vemos.
Muy bien, Alex. Hasta la jornada del día viernes también y luego hasta el programa del día lunes. Viernes Santo con fútbol de por medio. Qué mejor manera de celebrar un feriado, ¿no? De descansar en un feriado. Pero que no es descansar, es trabajar, pero nosotros lo tomamos de esa manera porque esto realmente nos apasiona. Nos encontramos el día viernes en el Hernando Siles para vivir lo que va a ser The Stronger Aurora, y el próximo programa, pues falta mucho todavía. El lunes a mediodía nuevamente será el encuentro acá en nuestro programa diario. Y como siempre, ¿resaca? Ah, pero ayer... Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de Droguería Inti.